En el año de 1655, un buque español que transportaba negros del noroeste de África para venderlos como esclavos, naufragó frente a la isla de San Vicente. Los sobrevivientes se refugiaron en el terreno montañoso de la isla, donde se apropiaron de las mujeres indígenas de la etnia arahuaca, adoptando sus costumbres, estructuras familiares y lenguaje. Ese es el origen de la etnia Garinagu o Garífuna, que en español significa dolor profundo. Ellos llegaron a Honduras en 1797. La venida de los negros garífunas de San Vicente a Honduras obedeció a la disputa que tuvieron los ingleses con los franceses para dominar esa población, y Satuyé, que era el líder, allá era el cacique, no permitió que su gente fueran dominadas. La etnia garífuna está asentada en la costa atlántica de Centroamérica, desde Belice hasta Nicaragua. En Honduras viven desde hace casi 2 siglos en la zona norte, diseminados en 42 comunidades con una población aproximada de 95.000 personas, sin incluir aquellos que residen en las principales ciudades del país y en el extranjero. Todos los hechos importantes de su vida cotidiana, desde la producción del pan de coco, hacer el casabe, construcción de casas, fiestas ceremoniales, la curación de enfermedades, hasta los ritos fúnebres, son recordados con música y danza, que junto con la tradición oral representan el más importante vehículo de transmisión cultural. La salida de los garífunas de San Vicente y su llegada a Honduras es recordada con el tradicional baile de Guanaragawa o máscaro. Satuyé significa un héroe negro que luchó por esta generación a que sea libre, independiente como los demás. Y Satuyé es muy grande con nosotros, porque durante su lucha él preparó este equipo de máscara, y que las mujeres, hombres se vestieran de máscara usando algún chinchín para ir bailando, y las mujeres cubrían una tapadera para que el hombre se escondiera y podía pelear. Los pueblos étnicos son vistos por el Estado como parte del folclore. En el caso de los garífunas, se busca conservarlos porque se han convertido en la cara atractiva del país para fomentar el turismo, y se les ve como un bien de consumo y no como seres humanos con derechos económicos, sociales y culturales. De esta manera se irrespeta su derecho a la tierra, a la salud, a la educación en su propia lengua y a no ser víctima de discriminación. Sí, existe una discriminación desalopada, una discriminación que si hacemos una encuesta en el país nos van a decir que no existe. Pero sí, solo siendo negros o solo siendo pobres, uno puede sentir esa discriminación. Se manifiesta cuando a veces nos dicen negro, negro no como porque somos negros, sino que nos lo dicen en una forma orientado como para dañarnos la susceptibilidad, porque a nosotros nos gusta que nos digan negro, pero que nos digan negro como debe de ser, no pretendiendo dañarnos la susceptibilidad. Y la comunidad garífuna, como puede verse, dentro de la comunidad no hay discriminación. Sentimos esa discriminación cuando salimos de aquí de la comunidad. Pero el garífuna no solo es discriminado por su color. También, como ocurre con la mayoría de los pueblos étnicos, un buen número de comunidades garífunas están ubicadas en lugares dispersos y poco accesibles, y los servicios mínimos de salud y educación resultan costosos y poco productivos para el gobierno. La situación de la desnutrición pues es algo grave porque
No sé si es por la alimentación o medio ambiente de las personas, de las mamás, que no pueden o nutrir a aquellos niños, ¿verdad? Principalmente sucede con las madres que tienen muchos niños y madres solteras que no pueden mantener a sus niños son las que están dando problemas ahora con desnutrición. Tengo 11 niños, tengo 10 vivos y un muerto. Y tengo que trabajar para poder mantenerlos. Para conseguir dinero tengo que trabajar. Como no tienen padres, así tengo que hacer. La mujer es el bastión de la cultura garífuna. Representa el soporte por la línea de la agricultura, es la que siembra el arroz, la yuca y se encarga de realizar las labores domésticas. Pues compañeras y compañeros, la vida de garífuna a sembrar yuca, y a arrancar, y a hornar, y a cazar para que vive con sus hijos. A lavar la ropa de los hijos, a limpiar la casa y hacer a sus alimentos de sus hijos cuando haya. Cuando no hay, pues los hijos y la madre y el padre lo aguantan, para cuando lo consigan. Todos los pueblos y aldeas garífunas cuentan con escuelas primarias, pero como ocurre también entre los ladinos, la mayoría no tienen todos los grados o son atendidas por un solo maestro, lo que limita sus posibilidades de continuar con la educación media o superior. Así, al pasar los años, muchos de ellos se convierten en analfabetos por desuso. Y es una educación que no nos vincula incluso con la misma lengua. Cuando yo estuve en la escuela nos prohibían hablar nuestra lengua en la escuela. El sistema educativo actual, basado en la enseñanza en español y no en una educación bilingüe, es decir, en español y garífuna, los aleja de sus raíces culturales. Venimos hablando garífuna desde nuestra llegada a Honduras y esto fue en 1797, 195 años. Y entonces es una educación que la miramos como más bien amenaza constantemente a desaparecer también nuestra cultura. Porque el pueblo que no tiene lengua no puede ser un pueblo que tenga identidad. Y el pueblo garífuna hasta este momento se identifica por eso, porque tratamos y debemos de procurar porque la enseñanza bilingüe sea una realidad en el garífuna. Pero los garífunas no solo corren el riesgo de perder su lengua, sino también algo que desde hace 195 años les pertenece, la tierra. En los últimos 15 años, muchas de las tierras que poseen han sido ocupadas por ganaderos, terratenientes, militares y ladinos que han emigrado a la zona para cultivar productos de exportación. Ante la constante usurpación de sus tierras, un grupo de jóvenes del municipio de Limón decidió organizar la comunidad para defenderlas y recuperarlas. La cooperativa que hemos formado se llama Iseri Lidawamari, en español Nuevo Amanecer. Los fines de esta cooperativa va para recuperar las tierras de la comunidad de garífuna. Desde luego, la tenencia de la tierra está estrechamente vinculada con la subsistencia del garífuna, porque el garífuna, su medio de vida ha sido siempre el cultivo y la pesca, la agricultura y la pesca. Entonces tenemos esto de que sin la tierra no podemos prácticamente vivir. Entonces, la única que nos puede mantener, nuestra única madre en este momento es la tierra. Y como madre no la podemos dejar a nadie. Tenemos que recuperarla y tomarla y trabajarla como debe ser
con nuestros valores culturales, con nuestro propio sistema agrario que le favorece a la misma tierra que dejarlo a los usurpadores.